esta sesión vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a recordar los que llevan el nombre de Carlos. Hoy día es el día de San Carlos Borromeo. Así que si hay algún Carlos por ahí que se sienta... Y Carlota se usa re poco en Chile, pues yo no conozco ninguna, creo. Pero puede haber alguna por ahí. Pero Yo conozco también, una. a ver, ahí tiene una Carlota. Pongámonos en la presencia de Dios, recémosle al Señor, especialmente por nuestra iglesia, por nuestra diócesis, y por los frutos de este momento de comunión y de trabajo conjunto que estamos haciendo por el bien de nuestros fieles. Pidamos al Señor que nos haga cada día más responsables de la iglesia, en esa idea que tanto nos han repetido últimamente: corresponsabilidad no es solamente los obispos, los sacerdotes, los que tienen que llevar, todos somos la iglesia. Estamos en un periodo sinodal, en muchas parroquias se están preparando para tener conversaciones sobre cómo trabajar juntos mejor, cómo avanzar, cómo hacer que no se nos quede la gente atrás. Y todo eso es una acción del Espíritu Santo en nosotros. Recemos juntos un Padre Nuestro y pidámosle a la Madre de Dios que nos ayude. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Bernardo, ruega por nosotros. Adelante, estudio. Ya. Muy buenas tardes. La verdad que le agradezco a todos este servicio a la Iglesia, que por amor, digamos, al cuerpo místico de Cristo, nos reunimos a esta hora, después de la jornada laboral, familiar y de otro encargo seguramente, con todos un poco cansados, pero con ganas de ayudar. Entonces, a mí me tocó el tema más bien jurídico, que es en relación, uy, perdón, tengo todo silenciado, no sé cómo, el tema sobre las líneas guías. Con respecto a las líneas guía, quizás muchos de ustedes ya han hecho el primer encuentro sobre las líneas guía y quizás en algún aspecto van a sentir que se repiten. Lo que a mí me interesa no va a ser recorrerlo completo, sino solamente tocar algunos aspectos, que para eso tengo preparado 2 Power que voy a sacar algún elemento cada uno. Los que no hayan hecho las líneas guía y sean encargados de sus parroquias, yo no sé ya cuántos de ustedes son encargados parroquiales, porque en cada parroquia, en esta prevención que hay de parte de las directrices de la Conferencia Episcopal, se necesita que hayan 2 personas encargadas. Yo no sé si alguno de ustedes es delegado parroquial con respecto a la prevención o han hablado este tema con su párroco. Si no hay en su parroquia, ustedes saben que no hay delegados parroquiales, entonces pidan por favor a su párroco, también se le va a pedir de parte del obispado, pero también importante, la misma comunidad lo haga, que nombren delegados parroquiales, porque ahora vamos a ver la importancia del delegado parroquial y después en lo que va a hablar Monseñor también se va a ver la función de ello. Entonces, ¿qué pasa con las líneas guía y con respecto a las denuncias propiamente tal? ¿Qué pasa cuando tenemos, ahí estoy compartiendo pantalla, se ve, ahí no, ahí sí, ¿o no? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Ahora sí. Muchas gracias. Entonces, los elementos fundamentales del abuso sexual. Primero vamos a ver como el abuso sexual en cuanto a esto. O sea, existe un abuso sexual cuando en las líneas guías no es todo abuso sexual. Tiene que ser cuando esté un menor implicado, que es la víctima, o un adulto, pero que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. O sea, un menor de 18 años o un adulto en situación de vulnerabilidad. Y obviamente tiene que haber un abusador. En las líneas guías solamente se señala como abusador al clérigo.
es decir, que puede ser un sacerdote, que puede ser un obispo, pero en la reforma que este año sacó el Papa Francisco, vamos a ver que no es solamente el clérigo, sino que también se va a ampliar a cualquier fiel que tenga algún encargo, ni siquiera necesita ser un oficio determinado, algún encargo en la iglesia. Entonces la figura del abusador, podríamos decir que las líneas guías es más restrictiva en esa figura, pero la legislación universal y lo que rige actualmente es más amplia con respecto al abusador. Y luego están los terceros, que sería toda la comunidad, que es aquella comunidad que muchas veces, lo que decíamos, que no habla, que no escucha, que no quiere en el fondo ver. Y eso es lo que esto es lo que hay que romper, porque lo que caracteriza el abuso en sí es esta ley del silencio que existe. ¿Qué es lo que caracteriza también en esta que hay una involucración de un niño y que la conducta tiene que ser cualquier aspecto que vaya contra el sexto mandamiento? En eso el Código de Derecho Canónico es más amplio, tiene que haber una connotación sexual, pero a diferencia, y en eso hacemos un poco paralelo con el Código Penal chileno, las conductas son más restrictivas y también están más descrita el tipo de conducta. Aquí es más amplio y en el fondo todo es un abuso. Cualquier conducta que se tenga connotación sexual que vaya con un menor implicado. Y la ocurrencia es una relación asimétrica, las líneas guías se refieren especialmente al clérigo que está a cargo, pero ¿por qué? Porque tiene una situación en el fondo que está encargado de esta comunidad y de los niños, pero también, y por lo tanto se le sitúa en una situación de poder. Pero vimos que también, y la práctica lo ha demostrado, por los casos que hay, que también hay otras posiciones de laicos o de consagrados que también se encuentran en una situación de poder, que también una relación asimétrica, sean hermanos, monjas, o encargado pastoral, o el encargado del coro, o con una misión específica en la parroquia, y que en el fondo coincide con esto, y por eso el código hoy en día la contempla dentro de los del delito. Y se utilizan maniobras coercitivas, o sea, siempre hay una manipulación. El abuso sexual no es una violación en el sentido que es un acto que no viene de una relación anterior, que no se sabe en el que abusa y desaparece, sino que hay una relación que se da en el tiempo y es creciente y envolvente porque el niño eh, va cada vez confiando más en su abusador sin conocerlo, digamos. Por eso muchas veces se le compara como un lobo con piel de cordero, porque es encantador en un principio, hace regalo y se gana la confianza. Y luego, en ese contexto de confianza, de amistad, es que comienza con conductas que erotiza el vínculo y confunde y paraliza a la víctima. ¿Por qué la paraliza? Porque la desconcierta. Entonces, ¿qué es lo que hace el abusador? Señala el abuso normalizándolo, trata de que haya una complicidad, es él y el niño el que está, una instalación de un discurso denigratorio y culpabilizante en el sentido de que el niño también accedió, el niño también es culpable de esto, amenaza que si no le va a decir a los padres, o le va a decir a su curso, o le va a decir a todos los que participan en la parroquia, y un aislamiento, cada vez en el fondo priva de un entorno. Y en eso tenemos que estar muy atentos como padres, mucho de usted, y también como participante de las parroquias, como tercero, que el niño no puede estar nunca sin vínculo, sin lazo de protección. O sea, en el fondo siempre uno tiene que estar atenta a conducta, o atento a conducta que si llaman la atención, que se ve que no es lo normal que un adulto encuentre en un niño su amigo, sino lo normal es que los adultos sean amigos de adultos y los niños sean amigos de niños.
y cuando se da es que él es mi preferido, es que yo a él lo quiero más, es que yo a él me lo llevo en auto y el resto que se vaya por su cuenta, es que yo con él duermo en la misma carpa. No, esas conductas no son normales y no se dejen engañar cuando el abusador dice, ah, es que tú tienes malos pensamientos porque tú ves el mal en conductas que son inocentes. No, o sea, lo que no es normal que haga cualquier padre de familia, tampoco es normal que lo haga un encargado de parroquia, tampoco es normal que lo haga una monja, tampoco es normal que lo haga un hermano, tampoco es normal que lo haga un sacerdote. O sea, así como uno no se sienta por dar cualquier ejemplo, en la falda a cualquier niño de cualquier edad, tampoco corren abrazo y sentarse en la falda. ¿Por qué? Porque una persona consagrada a Dios o porque el encargado del coro, digamos. O sea, existen conductas que uno tiene que estar siempre atento, porque es el deber de todos de cuidar a los niños. Porque el niño va a guardar silencio como una estrategia de supervivencia, siente que sobre su hombro recae una responsabilidad mayor que el que puede, y muchas veces está en su perplejidad que no es capaz en el fondo de develar lo que le pasa, y por eso es que uno se explica por qué ha pasado tanto tiempo y después viene a contar lo que sufrió cuando era chico, porque la persona primero tiene que tomar conciencia que él no es culpable y lo que sufrió fue un abuso. Y una vez que toma conciencia de que no es culpable y lo que sufrió un abuso, tiene que ser capaz de tener la valentía de, aparte de decírselo a sí mismo, de decírselo a su entorno familiar. Muchas veces es su esposa o su esposo, su pololo, sus padres, su hermano. Después a la comunidad toda y después ser capaz de enfrentar quizá a la persona en un juicio. Entonces, por eso la iglesia en esa visión siempre ha tenido una prescripción de 20 años del abuso sexual, y en los casos que ya ha transcurrido ese 20 años se pide especialmente y eso prescripción se prorroga. No, nosotros en Chile teníamos una prescripción de 5 a 10 años dependiendo del tipo de delito sexual, y eso ahora hubo una ley que lo cambió en los últimos años, y ahora es imprescriptible, porque se ve que en el fondo el niño no puede, hasta que es adulto, de poder develar eso. Bueno, por lo mismo se dice que el abuso sexual es el mejor secreto mejor guardado. Ahora, ¿qué es la develación cuando se sabe de un abuso? Cuando el niño, ¿cómo se denuncia un abuso? En cada diócesis, y por eso hay un encargado de denuncia, que en nuestra diócesis es el padre Eric, que está en pantalla. Ya vemos a las 9 porque estoy en una reunión. Y luego en cada Ya. parroquia tiene que haber 2 encargados de prevención, que en el fondo van a ir llevando estas posibles denuncias acompañando a la víctima o viendo que se cumplan todos los requisitos para que haya una prevención. Por eso lo que les decía al principio, que es muy importante que averigüen que en sus parroquias existen estos encargados de prevención. ¿Qué pasa al saber quién puede denunciar? Puede denunciar la misma víctima, como también puede denunciar cualquier tercero que haya tenido noticia de este abuso. Esto lo puede hacer por medio oral, lo puede hacer por una carta, lo puede hacer en forma anónima en cuanto a su identidad, pero tiene que decir dónde el abuso, porque tan anónimo de decir en una parroquia de alguna diócesis hay un sacerdote que abusa de algún niño es nada. O sea, tiene que dar datos para que se sepa, digamos, y se pueda investigar, y de esa denuncia se levanta el acta. Yo como abogado siempre aconsejo que lo mejor es ir y pedir una hora con el padre Eric y ahí plantear la denuncia con la mayor claridad posible, porque en el fondo no se trata de tirar una piedra y esconder la mano, sino que se trata de proteger a los niños, y si quiero realmente proteger a los niños, la denuncia tiene que ser bien hecha para que la investigación lleve a un éxito, porque si no, en el fondo no lleva a nada, y se dice, pero sí ha sido tantas veces denunciado, pero con tan malos elementos que no se puede proseguir una investigación en la cual se pruebe la verosimilitud. Entonces, después de esta denuncia, de la cual si es oral se levanta acta, el obispo se nombra a una persona para que haga una investigación previa, es decir, si es verosímil que existió un abuso y si es verosímil que ese abuso
el causante es un clérigo o es, en este caso, como se vio que el código ya lo amplió, el encargado de tal función parroquial o perdón, desarrolla un oficio en la curia diocesana. Entonces, se hace la investigación previa con este instructor y este instructor pide algunas pruebas, la hace en el menor tiempo posible, tiene como 3 meses aproximadamente para hacerla como plazo máximo, y no es necesario que llegue a una conclusión total o la prueba del delito completa, sino simplemente que sea verosímil. Redacta un parecer jurídico, un parecer de que la verosimilitud es así o no, y se la entrega al obispo, y el obispo entonces va a nombrar, va a dar, perdón, su parecer, y porque tratándose de menores de edad, todo esto va a la congregación de la doctrina de la fe. Entonces, la congregación de la doctrina de la fe señala, teniendo el parecer del obispo, el parecer del que hizo la investigación previa y lo antecedente, dice, ok, vaya esto y se desarrolle un proceso penal que puede ser, por un lado, judicial, es decir, que 3 jueces vean y procesen a este supuesto abusador, o bien un proceso administrativo, porque hay más elementos de prueba de la investigación previa, y por lo tanto simplemente se va a hacer ante, digamos, ante el obispo como un proceso administrativo, y no van a participar 3 jueces. Eh, la diferencia entre un proceso y otro es que en el proceso en que participan 3 jueces cabe presentar mayor prueba, y obviamente puede haber una apelación porque es un proceso judicial. En el proceso administrativo no cabe apelación, sino como un recurso administrativo o de reposición para que se reconsidere solamente. Teniendo el resultado de esto, porque los dos hay que dictar una sentencia, sea administrativa o sea judicial, también esta sentencia va a la congregación de la doctrina de la fe, y la congregación de la doctrina de la fe va a señalar, junto con el parecer que dé el obispo, si está conforme con la sentencia que se dictó, si la debe aumentar, si la debe disminuir, y por lo tanto luego se va a dictar la sentencia y va a recaer sobre el abusador. Acá hay que distinguir algunas cosas y críticas que uno suele escuchar y decir, ¿por qué hay un proceso canónico cuando debiera haber solamente un proceso civil ante los tribunales de justicia? Porque nos movemos en 2 niveles. O sea, como ciudadano o como residente en el país, toda persona tiene una responsabilidad penal ante el Estado de Chile y los tribunales de justicia chileno. Y eso nada tiene que ver con el proceso canónico, en el sentido que no lo exime por llevarse un proceso canónico, que la persona no tenga una responsabilidad penal ante el Estado de Chile. Es más, la Iglesia, y en eso la Conferencia Episcopal ha sido clara, y el Papa también, en que se anime a la víctima y muchas veces se la acompañe a hacer su denuncia civil. Porque muchas veces las víctimas dicen, no, yo solamente quiero que no siga abusando esta persona en la parroquia a otros niños, pero no quieren llevarla a un ámbito penal. Entonces muchas veces, y en eso el mismo encargado de denuncia y las personas y los delegados también de las parroquias tienen que acompañar a las víctimas y también a acompañarla a hacer su denuncia, porque nos movemos en esa es la responsabilidad como residente, como ciudadano del Estado de Chile. Y la otra es la responsabilidad canónica, es decir, la responsabilidad ante la Iglesia. La Iglesia no tiene cárcel, en la Iglesia existen los carabineros, no hay fuerza coercitiva, pero la Iglesia, como bien lo dijo Juan Pablo II, primero lo repitió Benedicto XVI, también lo ha vuelto a decir el Papa Francisco, en el sacerdocio no cabe un abusador, como tampoco lo cabe en el seno de la Iglesia cuando los niños se acercan a ella justamente para formarse en la doctrina
de la fe. Entonces, hay medidas que se pueden tomar durante estos procesos como medidas cautelares hasta antes que se tenga la sentencia, y que después en la sentencia se la confirman como la más grave de toda ella, es que al sacerdote se le quite el sacerdocio, digamos, propiamente tal, en palabras simples, se le reduzca el estado laical, en el fondo, que no se le permita seguir ejerciendo la vocación que él tuvo, digamos, o sea, que es el sacerdocio mismo. Entonces, en eso, y bueno, y al laico obviamente se le quita y no se le permite seguir participando con una función, con un encargo, con menores, al que ejerce un oficio, un cargo dentro de la iglesia, por ejemplo, después en la iglesia se le va a quitar obviamente ese oficio, y no se le permite tener alguno similar. Eso no lo va a hacer el Estado de Chile, o sea, eso es dentro del ámbito interno de la iglesia, y la iglesia tiene que velar por esto, y la iglesia siempre ha tenido este derecho, ya no solamente lo dice Jesús en diferentes partes que recogen los evangelistas, que justo ahora no voy a encontrar, obviamente. Ahí, por ejemplo, en Mateo, pero el que haga tropezar a uno de estos pequeños, que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahoga en el profundo mar. Bueno, hay diferentes, Marcos también lo vuelve a decir, Lucas también lo vuelve a decir. Y la iglesia en su historia, desde el concilio de Elvira, el año 306, ya normaba esto. O sea, no es algo que dicen, es que la iglesia nunca se ha preocupado de esto. La iglesia siempre se ha preocupado de esto. Lo que pasa es que no siempre la legislación se ha conocido, ni siempre quien la debía aplicar conocía o tuvo los asesores que la conocieran. Y eso llevó justamente a que la Congregación de la Doctrina de la Fe dijera, ok, nosotros no hacemos cargo de estos procesos porque se ve que no en todas las diócesis se cuenta con personas que conocen este derecho y que lo puedan aplicar. Otro de los delitos, antes que se me termine la media hora, que está contemplado en las líneas guía, acá aparecen diferentes documentos que ustedes pueden buscar en vatican.va, que son interesantes, de la Iglesia Universal. Otro de los delitos es aquel que guarda, que promueve, que negocia con pornografía, y acá ya no es solamente de un menor de edad, sino que es un menor de 14 años, el delito que va a ver la Congregación de la Doctrina de la Fe, pero si es un mayor de 14 años y es menor de edad, obviamente eso sigue siendo un delito que se va a ver en la diócesis. No quiere decir que no porque no lo vea la doctrina de la fe deja de ser delito, sino que simplemente es el tribunal encargado de revisar esos antecedentes. ¿Qué se busca? ¿Cuáles son los principios de la línea guía que hay detrás de todo lo que hemos dicho? Bueno, primero que nada, la protección al menor, la integridad en el ministerio sacerdotal, el compromiso con una transparencia y responsabilidad, y la colaboración con la sociedad y las autoridades. Porque obviamente son dos planos diferentes, pero en cada uno de nosotros esos dos planos, tanto el derecho canónico como el derecho chileno, se unen, y uno tiene que responder ante esos dos planos, y no solamente ayudar a que en la iglesia haya un ambiente sano y seguro, sino también en la sociedad en la cual todos convivimos, también exista ese ambiente sano y seguro. Es muy largo el tema que me tocó, hubiera querido decir más cosas, no, obviamente el tiempo no me da. Si ustedes están interesados en poder averiguar más, la Conferencia Episcopal tiene una página web donde aparecen todos los textos que nombró hace una semana Monseñor, y en vatican.va también tiene un link sobre la prevención donde aparecen todos los textos vigentes. Y lo único que yo les quería mostrar, pero que ahora obviamente no lo encuentro tan bien, era los delitos que están acá justamente. Me tengo que poner el anteojo, está muy chico, no sé si ustedes alcanzan a verlo.
que es el primero, el canon 1398, sea castigado con la privación del oficio. El oficio es un cargo, y con otras justas penas, sin excluir, si el caso lo requiriese, la expulsión del estado clerical, el clérigo que comete un delito contra el sexto mandamiento del decálogo con un menor o con una persona habitualmente que tiene un uso imperfecto de la razón o a la que el derecho reconoce igual tutela. Bueno, y ahí aparece en el canon 1398, en el canon 1399, en el canon 1395 y en el canon 1336 diferentes delitos y penas que esta última reforma el Papa Francisco promulgó y que entra en vigor, o sea, aún no ha entrado en vigor el 8 de diciembre, por lo tanto, ustedes están con noticias muy actualizadas sobre el derecho y la vida en la Iglesia. Eso, a 3 minutos antes que se me termine mi tiempo, quiero dejar de compartir pantalla ahí. Yo no sé si alguien tiene alguna duda o algo que quiera preguntar. Ay, no me deja, ahí sí, pero perdón. Eso. Los invitamos a hacer alguna consulta. Si quieren consultar, pueden levantar la manito o pueden hacer una consulta a través del chat. Si no quieren que sea de manera pública, también lo pueden hacer de manera privada. Tenemos los minutos correspondientes a las consultas. No sé si alguien tiene alguna consulta. Ninguna, yo lo admiro porque de verdad, para que les quede tan claro, o no quedó nada claro, lo cual me agobia muchísimo, pero obviamente no es un tema fácil, pero eso, no, acá es el momento para cualquier inquietud que tengan, porque existe, siempre uno suele escuchar y decir, no, es que la iglesia no tiene los medios o no tiene el derecho, y en verdad que sí existe todo y se ha aplicado en la mayoría de los casos, y en el fondo el deber de todos conocer los derechos y deberes que tenemos como terceros, digamos, y como tercero activo para garantizar un ambiente sano y seguro de cuidado y esperanza para los niños. Ninguna duda, nada. Por lo menos tiene alabanza en el chat. A ver, ay, que estoy tan piti, ya Felipe los hace una años alabanza. me tengo que poner anteojos para poder leer eso. Muchas gracias, Felipe. También. Bien, vamos a la segunda parte. Perdón, monseñor, antes que pueda irse Dime, la sí, señora sí. Sigal, no, dos consultas. Uno es la posibilidad de poder tener acceso a los PowerPoint, por lo menos al primero, que se vea como más sintético de la presentación que estaba realizando, porque claramente, como usted lo dijo, es una presentación y un tema bastante contundente como para poder desarrollarlo y tratar de digerirlo y unir ideas en 30 minutos. Eso es lo primero. Y lo segundo, señaló muy bien usted el proceso y el protocolo para poder levantar información, hacer una denuncia. Y una cosa es claramente todo lo que es el proceso y los protocolos establecidos para ir revisando el discernimiento y, bueno, y aplicar lo que se tenga que aplicar con aquel que efectivamente se comprueba como un abusador. Pero yo creo, claro, queda como un tema pendiente, no es para acotarlo ahora. Como también la iglesia, y yo creo que es una de las cosas que ha salido bastante, especialmente en la iglesia en otros lugares del mundo, y cómo entenderlo y abordarlo bien, el tema de la reparación frente a aquel que es abusado, aquel que es víctima y que justamente es abusado al interior de la propia iglesia como miembro de la misma iglesia. Habitualmente este tema uno lo escucha y que claro, hay una compensación o se reclama por una compensación de carácter económico, pero yo creo que mucho más que aquello. Y en eso yo creo que hay mucho paño que cortar. Pero sería bueno, insisto, no para ahora, pero sí para poder plantearlo y reflexionarlo en cómo, Solamente, en el fondo, cómo abordar también ese tema. Muchas gracias. no, gracias a usted, Hernán, muy buena la inquietud,
porque también ha sido la inquietud de los obispos y del Consejo de Prevención Nacional, y ahora en la página web de la Conferencia Episcopal, en el link de prevención, hay un documento que es sobre reparación, justamente. Yo puedo hablar de las víctimas que yo he conocido, que han sido de diferente ámbito, algunas diocesanas y otras de instituto, congregaciones religiosas. No siempre lo que le interesa es el dinero. Yo diría que la mayoría de las veces le interesa que el abusador pare, o sea, que no siga abusando de otros menores. Y luego también existen medidas de apoyo, porque muchas veces necesitan un tratamiento psicológico y sí están llanos a recibir un apoyo en ese sentido. Otras víctimas no quieren saber nada de la iglesia y desconfía absolutamente de cualquier cosa que la iglesia le pueda dar y ni siquiera quieren ese apoyo psicológico. Yo estoy hablando solo de las que yo conozco, porque seguramente hay más. Y otras víctimas sí también necesitan una ayuda ya monetaria. Ahora, en la reparación hay que ver, cuando se ve reparación, y eso lo van a ver la próxima semana, el primero que debiera, digamos, reparar en algo, porque es imposible reparar totalmente el daño causado, es el abusador, o sea, el primero que debiera comenzar por pedir perdón, pero bueno, eso es muy difícil porque el abusador, yo no alcanzaba a verlo acá, pero dentro de las cosas que lo caracterizan es que nunca le toma el peso ni se da cuenta que hizo un daño, o sea, él no reconoce, entonces al no reconocer difícilmente va a pedir perdón, pero sí hay abusadores que lo han hecho. Y también dentro de las medidas que puede ir adoptando cuando hay una denuncia, yo he visto en el caso que yo conozco, pueden haber diócesis también así, pero yo conozco casos de congregaciones que han dicho, ok, antes de poder saber si es verosímil o no es verosímil, nosotros al tiro vamos a ayudar a esta persona que está sufriendo y que dice ser que fue por este abuso, que hay que confirmar, con una ayuda psicológica para que esté fortalecida, porque mal que mal ir y enfrentarse a una investigación previa o enfrentarse a un proceso no es algo que digamos, fácil tampoco para la víctima. Entonces, por eso también ese apoyo psicológico lo puede ayudar para después ya llegar a una reparación. Pero el tema de la reparación, como te digo, está en la página web de la Conferencia Episcopal el documento, y el padre Eric, si no me equivoco, lo va a hablar el próximo jueves. Y Ivonne tiene la mano levantada, me parece. Sí, Y buenas ya, tardes, una consulta. Hace un tiempo atrás, 2010, 2011 pudo haber sido, yo trabajo en colegio. Entonces, era como si cualquier persona o niño en este caso nos decía a nosotros que fue víctima de abuso, nosotros teníamos la responsabilidad absoluta en inmediatamente hacer la denuncia. ¿Eso existe. todavía es así? Sí, yo no lo nombré por el tiempo, pero es así. En el Estado de Chile cada estado se dicta las leyes que quiere. El Estado de Chile ha dictado como obligación que en instituciones educacionales y en instituciones de salud, en 24 horas tiene que denunciar. Y en eso yo, las que trabajan en ese ámbito, como una vez escuché este consejo de parte de alguien que trabajaba ahí, que a veces llamaban a los padres, y a veces el abuso es dentro del mismo seno familiar, los padres dicen, no, no denuncien, no, porque es la casa, va a quedar como la familia destruida, no sé qué. Y ahí esa persona decía, nosotros estamos obligados y no hay que pedir un consentimiento para hacerlo. Así que al mismo tiempo que se llama al adulto encargado de ese menor, también se denuncia ante la autoridad civil. Porque si ustedes primero le avisan al adulto, el adulto también puede hacer una presión sobre ese niño y modificar el discurso, y por lo tanto que nunca llegue a puerto una denuncia civil. Hay otros países que también, una crítica que uno ve de repente a la iglesia y dice, ¿por qué la iglesia chilena no lleva al tiro todo a lo civil? Porque no existe una obligación jurídica, y el Estado de Chile no lo ha exigido, y por lo tanto la iglesia tiene que respetar la libertad de cada persona, que así como va y denuncia en lo canónico, puede ir y denunciar en lo civil, o sea, me refiero ante el Estado de Chile, en el foro penal sería.
pero en el fondo ahí hay un respeto por la libertad de la persona que elige dónde y cuándo denunciar. La Iglesia en Chile sí anima, acompaña, y como ahí yo veía entre las preguntas, acompaña tanto no psicológicamente, sino también acompaña personalmente, también da un acompañamiento espiritual, pero todo con libertad para el que quiera, no se impone, no es imposible imponer, digamos. Pero muy buena pregunta, al igual que la anterior, sí. Gloria, y la última, porque Monseñor le estoy comiendo su tiempo, perdón. No importa. Buenas tardes, señora Sigal. Gloria Águila, Parroquia Santa Teresa de Ávila de Hualquén. Mi consulta es la siguiente. Si el abusador es una persona que trabaja en la parroquia, que no es el sacerdote ni una religiosa, ¿esta reparación económica la hace la Iglesia o la misma persona? Muy buena pregunta, y volvemos ahí, bueno, Monseñor ahí sabe más si me quiere tirar un salvavidas, pero yo voy a contestar hasta donde yo sé. La primero obligado en reparar, y lo reitero, es siempre el que cometió el delito. O sea, en realidad el único responsable de un delito es el que lo comete. Si yo robo, el responsable de ese robo no es mi marido, sino yo. Y si yo cometo un delito, el responsable no es mis padres o mi familia, sino yo. Eso por un lado, o sea, el obligado a reparar es el abusador, él el que tiene la obligación jurídica de reparar. Pero por otro lado, también, y en eso lo señala una carta de San Pablo, que obviamente que alguien que ocasiona daño dentro de una comunidad, también toda la comunidad se daña, y toda la comunidad tiene como esta obligación de ayudar al que se dañó. Entonces, sí existe como esta reparación, no como una obligación jurídica, pero sí por amor, para ayudar al otro, digamos, como hermanos, como miembro de la Iglesia, como hijo de Dios. Entonces, esta comunión se trata también de ayudar en cuanto se pueda, porque nunca hay que olvidar veamos, que el que queda dañado con un abuso, nunca va a hacer la reparación como que no pasó nada, sino no es arreglar la carrocería no sé, de un auto. Esto. Entonces, la reparación también se va viendo según el caso. O sea, si esa persona, y dentro de las preguntas que vi, bueno, lo que necesita es volver a la iglesia, se le ofrece este acompañamiento espiritual. Si lo que necesita, más que un acompañamiento espiritual, es un tratamiento psicológico, se le acompaña psicológico. Si lo que necesita es un poco de dinero para poder hacer los estudios que no pudo hacer, se ve de la manera que se pueda conseguir una beca para ayudar, lo que sé yo. O sea, en el fondo se trata de ayudar, pero en la medida también de las posibilidades, porque también hay diócesis que cuentan con más recursos humano y material para reparar, que otras que son más pobres, qué sé yo. Bueno, Estados Unidos sí tenían obligación jurídica ante los tribunales, y ahí las diócesis cayeron en quiebra, digamos, porque es diferente que cómo funciona en Chile eso. Gracias, señora Sigal. De nada, Gloria, muy buena pregunta. Eso, y los dejo con Monseñor ahora. Entonces yo tengo que compartir pantalla ahora. Ya. Sí, Monseñor. Ya. Y aquí tengo que ir aquí. Ya. ¿Se ve? Sí. Sí. Ya. Bueno, yo pienso que este curso nuestro lo que hace es abrir el apetito. En realidad no nos satisface completamente, porque en media hora, pero la idea precisamente es esa, que un grupo de personas de la diócesis estén como atentas y sepan que existe todo este material, porque hay mucha ignorancia en la gente, y porque algunas veces la gente cree que la iglesia no ha hecho nada. Brevemente, la pregunta que hacía hace un momentito atrás la Gloria, de allá de Hualquén, sí, es un tema bien discutido y bien complejo, y este es el tema de la responsabilidad institucional. ¿En cuánto tendrá que ver que el hecho de que la institución no haya tomado las medidas verdaderas para que no se produjera abuso, y hasta cuándo pueden esas medidas impedir el abuso? Y ahí está uno de los puntos más delicados de toda esta cuestión. Como dijo la Sigal, el tema personal, el tema de la responsabilidad personal está claro, pero habitualmente el abusador niega esa responsabilidad,
y en Chile por lo menos las indemnizaciones que ponen los tribunales no son de las cantidades que vemos nosotros en Estados Unidos, que eran un 500, $1 millón, no, pero es un tema que está tratado y que el padre Eli seguramente va a decir lo que se escribió en el documento que salió hace 10 días sobre reparación. Entre los documentos que hemos hecho está las líneas guía y también está este que vamos a repasar brevemente y que está en nuestra página web, está en la página de la Conferencia Episcopal y también la Ámbar se los va a mandar a cada uno y después vamos a hacer una edición, porque no está impreso, para llegar a las parroquias, que se llama Buenas Prácticas para Ambientes Sanos y Seguros en la Iglesia. Ya un documento aprobado por la Conferencia Episcopal y por el Consejo Nacional de Prevención. Me voy a saltar muchas cosas, pero como se trata de que los ambientes donde se desarrolla la labor pastoral de la Iglesia sean sanos y seguros respecto de los menores. Para eso hay 3 aspectos que se han considerado y que están vigentes. Las líneas guías, que de las cuales acaba de hablar la Sigali, que hemos hablado muchas veces, que ya tienen varios años, que están todas las normas procedimentales, etcétera, cómo cuidar a la víctima, cómo cuidar al victimario. Después están una serie de normas jurídicas que vienen ya tanto del derecho propio de la Iglesia, que son las que señalan cuáles son las conductas posibles que son objeto de investigación y sanción en el caso de los abusos de menores, y aquí están lo que se llaman delicta graviora, ahí está, delicta graviora, y después están las buenas prácticas, que es lo que vamos a ver ahora, o sea, qué niveles estándares, se dice hoy día, son requeridos para asegurar la creación e instalación de ambientes sanos y seguros. ¿Qué es lo que es una buena práctica? No hay una definición unánime, pero se puede decir que existen múltiples definiciones. Son conductas, maneras, formas de convivir, de estar, de tratarnos, que permiten que el tema de un posible abuso en el contexto que nos dijo la Sigal recién, que tiene todo un ítem, un camino, el abuso no se produce, como decía ella, de un día para otro, así abusó. No, es una cosa que tiene todo un desarrollo, y el abusador es una persona que va creando todas esas circunstancias para poder llegar al abuso, que después empieza a ser habitual y muchas veces es silenciado, ¿ya? Por eso hay que pensar que se trata de que existan que en nuestros ambientes eclesiásticos, pastorales, no se den las condiciones ni morales, ni éticas, ni eclesiales, ni materiales para que ese abuso se pueda generar. Y para eso hemos establecido una pauta de lo que llamamos estándares mínimos, ¿ya? A los que se deben ajustar las conductas o productos para ser eficaces y posible en un tema que es el tema esencial, que estamos hablando de la prevención, para que no se produzcan. Ya sabemos qué hay que hacer en caso que se produzcan. Y ahora con el documento de reparación sabemos qué hay que hacer en caso que ya se produjeron, ¿ya? Y que lo va a explicar el padre Eric la otra semana. Los indicadores miden el nivel de cumplimiento de los estándares establecidos por una determinada actividad o proceso. Pensemos, por ejemplo, una parroquia, pensemos así muy concretamente una formación catequética. ¿Dónde se hace? ¿Quién la hace? ¿Cuáles son los resguardos que se toman? Pensemos en un paseo con niños a visitar el Windsor, que van invitados por el señor Ildazoaga, y van 30 niños con el párroco y con una mamá, ¿no es cierto? Bueno, hay que pensar si efectivamente ese ambiente, eso que va a ocurrir ahí, está de tal manera organizado para que no se produzcan ninguna de estas cosas. O un campamento. Yo cuento de niño, había muchos campamentos y nadie se preocupaba de estas cosas. Íbamos todos, iban los jefes de los scouts, de los lobatos, era yo lobato, y el cura hacía la misa y nos confesaba y qué sé yo. Pero hoy día resulta que ustedes saben que no se puede hacer ningún paseo con niños, sino van papá, mamá y todo un tinglado que es necesario para que haya ese ambiente mínimo en que no se produzca ninguna de estas dificultades.
Voy a ir directamente a algunas cosas. ¿Cómo implementarla esto? Lógicamente que es un documento de la Conferencia Episcopal. Los responsables son las diócesis, y en la diócesis el Consejo Diocesano de Prevención, que está establecido, como ya nos explicaron la semana pasada. Y los ámbitos de aplicación, donde se aplican estos estándares mínimos, son todas las estructuras diocesanas, parroquias, decanatos, curias diocesanas, consejos, otros, establecimientos educacionales, dependencias de la iglesia, de otro tipo. Por ejemplo, podemos tener un hogar de menores que gestiona la iglesia, como tenemos aquí, tenemos un centro infantil donde van los niños de la primera edad. Y ahí, en esos lugares, a cargo de estos responsables, tienen que darse estas buenas prácticas, ¿ya? Y las vamos a ver, son el estándar 1. La iglesia se preocupa de generar ambientes donde priman modos de relaciones respetuosas de la dignidad de todas las personas y comunidades. Parece bastante elemental, ¿no es cierto? Pero resulta que no siempre es así. De repente hay momentos de cierta violencia, de repente hay gente que se siente pasada a llevar, comportamientos que implican un pequeño abuso de poder o una manipulación de la conciencia, ¿ya? Es obligación nuestra darnos cuenta de que esas cosas existen, y por eso está este documento, que lo van a tener ustedes, para que esos servicios pastorales que se prestan no se den nunca esto. Pueden ser alguna vez incluso la personalidad de alguien que es muy fuerte, que produce en los niños un sojuzgamiento, etc. Y por eso es que elegir los agentes pastorales es tan importante. Y aquí en esto, no lo vamos a repasar ahora, pero lo pueden ver ustedes después, hay como una manera de probar si en ese lugar donde ustedes trabajan como agentes pastorales, la mayoría lo son, están en colegios, se cumplen o no se cumplen. Por ejemplo, las personas a quienes se aplican medidas por transgresiones, ¿tienen seguimiento o acompañamiento por parte del representante de la autoridad? Alguien preguntaba esto en el chat. Bueno, resulta que, a Dios gracias, ya le he dicho que aquí nunca se ha producido una cosa gravísima así, pero se han producido cosas que han producido abuso de menores en un sentido más indirecto, y una de las cosas más importantes es esto, que la autoridad tiene que acompañar a esa persona que fue abusada o a su padre para ayudar a esa persona a salir de eso. ¿Ya? Existen políticas y procedimientos para seleccionar el ingreso del personal en la iglesia y para lograr su idoneidad para trabajar con niños y niñas o adolescentes. Bueno, son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Tendremos esas políticas? ¿Los sacerdotes saben? ¿Hay algún tipo de filtro? No sé. Segundo estándar. Los fieles, laicos y clérigos reciben entrenamiento en materia de prevención de abusos a fin de desarrollar y mantener actitudes y habilidades necesarias para proteger a todos los que participan en la iglesia, en especial a aquellos más vulnerables. Bueno, es lo que hemos hecho, por lo menos en nuestra diócesis. Yo respondo ante Dios por esta primeramente, y hemos hecho todo un trabajo pero inmenso durante los últimos 6, 7 años, ya no sé cuánto para llevar la cuenta, en que prácticamente no hay nadie que esté cerca de nuestros ambientes pastorales que no haya escuchado, no haya recibido, no haya sido formado, porque este es un elemento esencial. Entonces, en nuestra diócesis, efectivamente, este estándar segundo, yo pienso, me atrevo a decir humildemente, que hemos logrado que haya una formación y capacitación para prevención de situaciones abusivas, ¿ya? Para prevención de situaciones abusivas, en todos los ámbitos. Y hay que seguir, porque ¿quién dice que la gente sabemos que la gente se va renovando, llegan nuevas personas, llegan nuevos agentes pastorales, y hay que seguirlos formando en esto hasta que se cree una cultura del buen trato y una práctica del buen trato, que como todos nos damos cuenta tiene mucho que ver con lo que está pasando en el mundo. O sea, ya nos dijimos la semana pasada que parte más esencial de los abusos, un porcentaje altísimo, 90 y tantos %, se produce en otros ámbitos que no son la iglesia. En la iglesia se produce un pequeño, pero resulta que es especialmente grave que se produzca en la iglesia, porque la gente busca a Dios y se encuentra con el demonio, y eso hace mucho mal.
¿Ya? Después, otro elemento interesante es la Iglesia tiene procedimientos claros sobre qué hacer cuando surgen preocupaciones, comentarios reiterados, denuncias respecto a cualquier forma de abuso que afecte a un niño o niña vulnerable y para garantizar su propia respuesta. De hecho, ustedes saben que la norma de la actual legislación dice que cuando el obispo llegue a conocimiento, por distintas maneras, de que puede haber una comisión de un delito de cualquier tipo, en particular de menores, no es que uno pueda decir, bueno, no, que tráiganme las pruebas, pues yo no voy a hacer nada hasta que me traigan las pruebas. Yo tengo que tomar las medidas a través del Consejo de Prevención y a través de personas especializadas para cerciorarme de que eso no es verdad. Entonces, claro, esto es una cosa delicada porque uno se puede, como dicen, el rumor. Bueno, si al obispo o al encargado de denuncia le llegan 6 rumores o 3 rumores en el mismo sentido, resulta que aquí lo que está en juego es son los niños. Basta y sobra para adoptar los procedimientos que la misma Sigal nos acaba de escuchar, nos acaba de decir. O sea, hay todo un procedimiento con medidas algunas veces duras, cuando se llega a la convicción muy rápidamente de que es verdad, de que incluso implica muchas veces poner al sacerdote en situación de suspenso en el ejercicio de su ministerio o en algunas partes de su ministerio. Pero tenemos esos procedimientos. La gente dice la iglesia no ha hecho nada. Y a mí me da mucha rabia porque llevamos muchos años trabajando en esto y hemos hecho muchas cosas. Y de hecho, como todos se dan cuenta, han disminuido la cantidad de denuncias, por lo menos de abuso. Cuidado, toda persona que comunique o denuncie la ocurrencia de un abuso en la iglesia debe recibir información clara y una respuesta oportuna. A ella y a su familia se les ofrece el apoyo, la orientación y la atención pastoral apropiado. Esto también me ha tocado a mí, no solamente la familia, muchas veces la comunidad la que queda afectada, toda la parroquia, cuando sabe, por ejemplo, que ha pasado esto con un sacerdote respecto a un niño, de una niña, o ha pasado con un agente pastoral. Y hay que hacerse presente ahí y hay que ir a curar esa herida. Una respuesta pronta y oportuna. O sea, en esto, como nos ha pedido el Papa, hay que actuar no solamente con firmeza, sino que también con oportunidad. Las cosas quedan dando vuelta, no. Hay que ir en apoyo del denunciante o de la víctima cuanto antes y cerciorarse de... Y aquí hay una serie de indicadores de si estamos o no cumpliendo y después el listado para revisión de cumplimiento. Veamos uno. Frente a la recepción de una denuncia, ¿se adoptan medidas tendientes a la protección de niños, niñas, jóvenes y adultos vulnerables? Bueno, alguien podría decir, marcar aquí, no logrado. Dice, medianamente logrado. Si tuviéramos un caso, podríamos haber respondido a esto inmediatamente. El caso que tengo en la mente fue logrado, gracias a Dios, porque inmediatamente ubicamos a los papás de esta niñita que había sufrido, no un abuso en ella, pero se había escandalizado de la conducta de un clérigo, porque lo había visto. Y entonces le produjo un tremendo mal a esa niñita, que era de 7 años. Se habló con ella, se le consiguió una psicóloga infantil de alta, una persona muy sabia, la diócesis en ese caso asumió inmediatamente el pago de esas sesiones hasta que la misma madre dijo ya está bien. Puede haber sido 7 u 8 sesiones, ¿ya? Asistente del denunciado y o condenado. Este es un tema bien delicado, porque nosotros hemos visto en la televisión cuando de repente pillan a un gallo haciendo una diablura, lo quieren linchar. Pero resulta que el que hace la diablura también es cristiano y habitualmente católico y habitualmente un hombre que tiene algún tipo de dificultad, deficiencia, y por lo tanto la autoridad de la iglesia está encargada de la asistencia al denunciado condenado a supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares aplicadas. Yo te digo que esta es de las cosas más difíciles. La regla general es que el sacerdote o el religioso o el agente pastoral que
es abusador y es acusado de esto y se inicia un proceso, no permite mucha ayuda, ¿ya? Pero hay que intentarlo, hay que ofrecerlo. La ayuda psicológica, la ayuda espiritual. Conozco el caso de un sacerdote que fue llevado a la cárcel en otra diócesis y el obispo, incluso mientras duró todo el proceso y después condenado ya, lo siguió visitando semanalmente durante como 5 años. Todos los días, toda la semana iba a verlo un momentito a la cárcel. Bueno, el hombre no podía quedar abandonado y son cosas muy difíciles. Tenemos que irnos especializando en esto porque hay gente que tiene estos carismas y otros que no. Hay gente que dice, yo ni amarrado voy a ver a un abusador, ¿cómo se le ocurre? ¿No? Que se seque en la cárcel, no, eso no es un pensamiento cristiano. Cuidado de la comunidad afectada, ya lo dijimos, la Iglesia brinda apoyo, acogida y acompañamiento pastoral a las comunidades afectadas por situaciones de abuso de menores. Y aquí están los estándares, los indicadores básicos, y pusimos dos listados de cumplimiento. El Consejo de Diocesano para la Prevención participa y o se vincula con los asesores externos para apoyar la comunidad afectada. Bueno, habría que hacerlo. O sea, tendríamos obligación el consejo nuestro de decir esta comunidad fue afectada y saber qué ha hecho el párroco, qué ha hecho esa misma, qué se ha hecho con esa comunidad para terminar o ayudarla. Estándar 7, aseguramiento para la calidad del cumplimiento de los estándares. La Iglesia se preocupa de cumplir cada uno de los distintos estándares en los ambientes eclesiales. O sea, cuando nosotros mismos nos fijamos normas y estándares que hay que cumplir, una cosa evidente es que nosotros tenemos que hacer que esos estándares se cumplan y por lo tanto una de las razones de existir del Consejo de Prevención, que está integrado por 7 personas de distintas especialidades, desde el ámbito, desde el obispo, pasando por sacerdote, y hasta el psicólogo, abogado, comunicador, etc. Tendríamos que estar atentos a esto. Y quizás todavía nos quedan tomar muchas más medidas. Ustedes han visto la que trabajan aquí, la Ivonne trabaja en un colegio, todas las medidas que se han tomado en los colegios, ¿no es cierto? Se ponen avisos por todos lados. Se toman medidas de no quedarse solo dos personas en un mismo lugar cerrado, una serie de cosas que son, nosotros también deberíamos ir adoptando esas medidas y algunas de ellas se han adoptado ya, por ejemplo, que haya mucha visibilidad en el caso de la administración de los sacramentos, particularmente de la confesión, de la unción de los enfermos. Hay un sacerdote que fue condenado y después me parece que después resultó que no era así, porque fue acusado de que había tocado a la enferma en unas partes que no correspondían al darle la unción de los enfermos. No sé si era verdad o no, pero fue todo un escándalo tremendo. Claro, y hay que dar sobre las manos, ya, la unción, y en la frente. Pero parece que este caballero le tocó los pies, no sé qué cosa hizo. La cosa es que se produjo un escándalo en el hospital, se produjo un tremendo proceso y duró la cosa un montón de tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero aquí? Porque estamos ya en la hora. ¿Qué quiero yo como que les quede en la cabeza? Y a mí también. Que tenemos los instrumentos, pero ahora la gran batalla nuestra es hacer que esos instrumentos se apliquen. Es decir, que en nuestras parroquias se tomen esas medidas, que en nuestros colegios se tomen las medidas necesarias para evitar, por ejemplo, que dice, instalación de la señalética indicada en el número 117 de las líneas guías, ¿ya? Y resulta que puede que todavía lo hayamos hecho. Personas responsables de prevención que llevan un registro de las acciones aplicadas. No lo hacemos. Hay muchas cosas que tenemos que empezar a hacer y que están dentro de estos estándares básicos que nos permitan a nosotros decir, ya, el ambiente de la Iglesia diocesana, en sus distintas vertientes, desde la curia diocesana, que tiene ventanales, desde la oficina del obispo, que cualquiera que pasa por ahí mira para adentro y ve qué es lo que está haciendo el obispo, y lo puede saludar. Muchas veces yo estoy atendiendo a alguien y alguien me saluda de afuera así, y yo saludo y la señora que hay, no, es que hay un vidrio. O la misma
en medidas tomadas respecto a las confesiones, de los confesionarios, que sean confesiones donde se sepa exactamente. Todas esas medidas tenemos que irlas tomando, y la idea de esta pequeña charla era abrirnos nosotros a ayudarnos, sobre todo con estas personas que deberíamos llegar a que las 42 parroquias tuvieran una persona o dos personas encargadas de estos temas, de tal manera que en ese pequeño consejo que debería haber entre todos nosotros, ir diciendo, no, en mi parroquia falta esto, habría que hacer esto, y esto hablarlo con los sacerdotes que han recibido esta formación también, ¿ya? Porque algunas veces nos quedamos dormidos en los laureles. No, si aquí no pasa nada, si los curas son todas buenas personas, las monjas son un 7, porque no hay otra nota superior que ponerle, los agentes pastorales son macanudos, aquí no va a pasar nada, y de repente pasa, y nos damos cuenta que fue por no tomar las medidas oportunas. Así que nos queda mucho que estudiar. Ahora empiezan los 5 minutos o los 10 minutos de preguntas, Ámbar, para las Así personas que es. quieran. Le damos los 15. ¿Le va a mandar usted, Ámbar, esto a todas? Sí, a través de Ya. correo, tengo todos los correos, así que ahí les voy a enviar las presentaciones y además los libros que están disponibles en la página web. Perfecto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o algo les quedó claro? ¿Algún comentario? ¿Nada? Sí, yo Pasa que quería- todo esto es para meditar. Padre Yo Eric. quería comentar un poco lo que acaba de decir Monseñor del tema de los responsables de base o responsables parroquiales de prevención de abusos, porque como normalmente los catequistas o los agentes pastorales van cambiando, la idea es que esos responsables de parroquia lleven el listado de quienes han hecho los cursos de formación, porque son 3 formaciones. La formación básica 1, como decía Sigal, la formación básica 2, que es la que vamos a tratar de implementar durante el año 2022, y la formación básica 3, que es la que está en proceso que tenía que ver con la reparación. Entonces, la única manera de cumplir con las líneas guías que nos pide de que toda persona que preste un servicio en la iglesia tiene que estar acreditada y tiene que tener su certificado de las distintas formaciones que la Comisión Nacional va pidiendo, es a través de estos responsables de base, porque los párrocos no llegamos a todos. Y por eso la invitación que Monseñor hacía a quienes participan en parroquias de tratar de hablar con los párrocos para llegar, ojalá en un futuro próximo, el ideal sería de aquí a fin de año o a más tardar a comienzo de año, de que cada parroquia cuente con su encargado parroquial de prevención de abusos. La tarea justamente de ese responsable de base es justamente de ir llevando una lista, puede ser una planilla Excel, puede ser una planilla de Word, puede ser un cuaderno, de todos los catequistas o las personas que prestan un servicio, sea remunerado o no sea remunerado, de tal manera de poder avanzar como un solo cuerpo en la diócesis para que todos podamos tener la misma formación. Y ese es el ideal, o sea, se nos pide como una buena práctica. De hecho, hay que evaluar eso como una buena práctica. Sí tenemos en las parroquias a estos encargados de prevención pastoral para ayudar justamente en esta tarea de la prevención. Así que les vuelvo a hacer hincapié a quienes participan en parroquias que vayan tratando el tema con su párroco, con el sacerdote que trabaje con ustedes, vicario o administrador parroquial, y a ver si podemos implementar eso. Eso Bien. quería como decir. Quiero hacer una consulta. Sí. Quiero hacer la siguiente consulta. Dentro de la elección de los agentes pastorales, ¿hay una guía o un perfil específico que oriente al sacerdote para la elección del agente pastoral? Porque para cortar la brecha de que esta persona tenga ciertas condiciones personales para poder estar con un grupo de personas y asegurar, ¿no es cierto?, que esa persona no afecte a los jóvenes o niños que están a cargo. ¿Hay alguna orientación a ese sacerdote? ¿Hay
hay un perfil. Están considerando, por ejemplo, las escuelas se consideraron pedir ciertos documentos oficiales, ¿no es cierto?, como papel de antecedentes, en fin, otro tipo de que avala un poco, que va a cortar la brecha a que tenga cargo de jóvenes, de niños. Sí. Buena pregunta. Yo creo que estamos muy en pañales ahí. Lo que sabemos nosotros es que para ser agente pastoral tiene que haber un conocimiento del sacerdote de la persona de mediana o larga data. Ya nos pasó en Rancagua que se confió en una parroquia, un curita confió a un grupito que había ahí que tenían alguna vinculación religiosa con algo que no era ni siquiera chileno, para trabajar con jóvenes, y se produjo un tremendo problema y un escándalo porque hubo abuso y hay gente presa, y lógicamente que hubo un mal proceder del sacerdote. Diciendo la verdad, porque hay que hablar con la verdad, lo que estamos haciendo hasta nosotros ahora es como proceder por el sentido común y sobrenatural. ¿Entiendes? Eso te dice, bueno, los que me ayudan a mí son 5, 10 personas, son parte del consejo económico, del consejo pastoral, son los agentes de catequesis. Pero deberíamos llegar a algunas normas parecidas en las que tienen los colegios. Algunos que trabajan en colegios saben. Por de pronto, evidentemente que una cosa que hace un colegio cuando llega un profesor nuevo es visitar la lista de personas condenadas por estos delitos, a ver si esa persona está o no en esa lista, que es pública. Bueno, nosotros quizás no hemos llegado a eso todavía. No hemos llegado a eso porque, no sé, todavía es todo muy familiar, pero tienes razón que vamos a tener que, bueno, nos instruimos entre nosotros, sí, que tienes que tener, pero que esté escrito y que sea un perfil, por así decirlo, perfil del catequista, certificado antecedente, 2 cartas de presentación, certificado de no estar en el registro. No, eso yo creo que todavía no lo hacemos. Quizá haya que llegar a hacerlo. No sé si Eric quiere decir algo más sobre esto. Sí, monseñor, recordar que en las líneas guías, en el punto 112, dice que a partir del 2015 que se promulgaron las líneas guías, solo pueden prestar servicio en la iglesia, sean voluntarios remunerados, quienes adhieran a las políticas de prevención de abuso, y tienen que hacer los cursos. Que es muy importante ese requisito, porque si alguien quiere trabajar en parroquia, tiene que adherir con su firma, con su RUT, a las políticas de prevención de la iglesia. Y ese es un indicador muy importante de una buena práctica, porque si la persona dice, mira, yo no quiero participar de los cursos, yo no quiero hacer las formaciones básicas, no quiero tener que... El párroco tendrá que evaluar, y lo más probable es que tiene que... No puede trabajar esa persona con niños o adultos vulnerables, tendrá que ponerlo en otro trabajo donde no tenga un contacto directo o prácticamente no tenga contacto. Pero eso es lo que las líneas guías nos piden. No sé si Sí, tiene ayuda a razón, complementar. claro. Claro. Y en eso también hay que tener como presente cuando Monseñor hablaba de que muchas veces se llama a participar a papá o mamá que acompañen a tal paseo, que acompañen a tal campamento, qué sé yo. También esos papás y mamás tienen que tener esa formación. O sea, dentro de los ámbitos eclesiales, sea porque el lugar sea de la iglesia o sea una actividad que la iglesia promueve, no puede tratar con niños nadie que no tenga la formación de prevención de abuso. ¿Por qué? Para poder, en el fondo, no es garantía, como se preguntaba la charla pasada, la semana pasada, es que eso da una garantía de que no se cometa un abuso. No es garantía porque no es imposible garantizar, pero sí es una traba, porque esa persona obviamente tiene que adherir, como decía el padre Eric, y tiene que ser conocida por el resto, como decía Monseñor. Por lo tanto, no es llamar, porque no sabemos en el fondo ese padre, madre que acompaña a esa tía, no, es que hay una tía, bueno, no sabemos qué va a hacer esa persona ya. Entonces, ahí existe una responsabilidad, que algo que a lo mejor, claro, cuando nosotros éramos chicos, no, era como muy así, ya no importaba ni quién fuera, digamos, a acompañar o a cuidar a los niños, ahora sí, y tiene que haber esa adherencia, digamos, eso. Sí, el tema es que en la iglesia esto es más delicado porque estamos en el ámbito de, no entre comillas, en verdad de una familia. Una parroquia no es un lugar institucional donde... Entonces, ese
juego entre las confianzas y las exigencias es un juego difícil. Es como lo que pasa en una casa, ¿no es cierto? Por un momento tiene que haber mucha confianza entre nosotros y en muchos lados tiene que haber también esta realidad, conocer esta realidad antropológica, que somos pecadores, que ninguno de nosotros está exento de un error y de una conducta que puede ser muy dañina para un niño, porque pecados cometemos todos, pero lo que pasa es que cuando esa falta moral y esa falta intelectual, en este caso, afecta a un niño, le hemos producido un mal para toda la vida a ese pequeño chico o chiquilla. Entonces, pero hay que avanzar hacia allá. Lo que dijo Eric es verdadero. O sea, si nosotros lográramos, no sé cuántos agentes portadores se han preparado aquí, ¿cuántos son más o menos, Eric? En total, 2.000. Hay 2.000 personas que han hecho este curso, han recibido un certificado, han pasado por toda la formación. Eso para mí es una cierta garantía de que una persona que quiere o que va por este camino no va a andar metido con nosotros, pero hay que estar atentos. Tenemos que estar atentos. Y por último, decir una cosa, ya nos damos cuenta, todo lo dije la otra semana, pero también lo digo ahora, este es un problema ético, moral, pero sobre todo un problema religioso, de vivir las leyes que el Señor nos dejó y las enseñanzas que nos dejó. Si Él nos dijo, dejad que los niños vengan a mí, ¿cómo va a ser que vamos a tener que tomar 500 medidas para que un niño se pueda acercar al sacerdote, como llegó a pasar en un país, Estados Unidos, que había una instrucción que el cura cuando se acercaba al niño tenía que levantar los brazos? Bueno, una cosa ya... Pero bueno, ese es el... Y esto ha sido aprovechado, no hay que decirlo, por enemigos de la iglesia que se han aprovechado de esto para crear distancias donde no deben haberla. Un sacerdote normal, una mujer profesora normal, un hombre normal, una religiosa normal, no tiene por qué tener temor a esto. Pero como se han producido estos hechos, y algunas veces han sido muy reales, otras veces han sido quizás ampliados por todo el tema de prensa, etc., todo lo que ha pasado, que hemos vivido, de repente se ha llegado a exageraciones increíbles, ¿me entiendes? O sea, que no se puede nada absoluta, bueno, pero... Y ahí está nuestra sabiduría y la virtud que dirige toda nuestra vida, que es la virtud de la prudencia. ¿Qué medios usar para este fin? El fin es lograr que los niños se acerquen al Señor. Entonces no se pueden acercar al sacerdote ni a la religiosa tiene que estar lejos, la profesora no puede, ya no, por ejemplo, me acuerdo yo cuando éramos niños, entrábamos a ducharnos a las duchas del colegio de allá de la Alameda, entrábamos como Dios nos echó al mundo y todos nos duchábamos nomás. Quizás aquí alguna vez ha pasado algo, puede haber pasado, pero entraba también el profesor a mirar que hubiera orden, ahora no puede entrar. Toda una serie de medidas que son verdaderas, pero ¿cómo las trasladamos a la iglesia? No, en la iglesia no tenemos ducha ni hacemos esas cosas, pero ¿me entiendes tú? O sea que hay un tema como moral, ético, el que está aquí tiene que estar con rectitud de intención, está porque ama a Jesucristo, está porque ama a los chicos y quiere el mejor para ellos, etcétera, etcétera. El que es catequista quiere transmitir la vida de Cristo a los jóvenes y hacerlo vivir su vida. Pero se nos ha pasado esto, que de repente se nos ha colado gente que nos ha hecho, como se dice en buen chileno, la de San Quintín. Bien. Lo último, que en todo caso, cualquiera quien necesite y que tenga alguna duda o requiera de algo en su parroquia, se puede dirigir a la Ámbar o al Padre Eric pidiendo lo que necesiten, porque Claro. obviamente A mí no, a mí no. No, yo feliz de contestar lo que quieran, pero ellos son los que organizan y saben lo que toca, qué sé yo. Entonces por eso, porque de repente dicen, en mi parroquia falta esto, no sé qué, bueno, ahí el Padre Eric estamos llanos a prestar toda la ayuda, él nos manda al resto y nos dice que tenemos que hablar y cuándo, ¿no? En relación a la consulta que hace Jessica Cufré sobre el tema de si están los listados de las personas en las actividades anteriores que no han retirado sus certificados, sí, la mayoría de las actividades que nosotros realizamos en años anteriores tienen sus listados con nombres.
Entonces, de acuerdo a la fecha y de acuerdo al nombre de la persona que participó, están los certificados y están los listados. Así que si alguien se recuerda o sabe que fue alguna de las charlas, puede comunicarse con nosotros y decirnos la fecha y nosotros buscamos el certificado y buscamos la asistencia. Otra consulta que hace la señora Hilda Molina es, ¿en la iglesia se ha conocido a los fieles sobre estos temas? ¿Se les da a conocer a los fieles sobre estos temas? No sé. Areri, conteste. Sí, señora Hilda, sí. Hemos usado los medios de comunicaciones que tiene la diócesis, que es la revista diocesana, la página web, las redes sociales. Se ha visibilizado en algunas parroquias con los encargados de parroquia, con algunos materiales visuales que se han entregado. Y lo más importante es que, no sé si alcanzó a verlo el jueves pasado, las reuniones fueron masivas con participación de los párrocos, con en general todos los catequistas, agentes pastorales, y de algún modo, como decía Monseñor, se ha ido creando un ambiente que de alguna manera ha hecho que todos seamos terceros activos en el tema de prevención de abuso, que es como la finalidad de esto, que todos podamos ser terceros activos y promover ambientes sanos y seguros donde nos desenvolvemos, que es un poco lo que se busca, que la iglesia vuelva a tener este lugar de seguridad, de tranquilidad, de saber que donde hay niños o adultos mayores van a ser tratados con la dignidad que se merecen de todos nosotros. Es un trabajo largo que se ha hecho, tal vez no hemos llegado a todas las parroquias o a todas las capillas, pero en general sí se ha hecho, a mi juicio. Estas cosas son todas perfectibles y son todas las ideas que hayan bien recibidas, las ideas que tengan por los correos electrónicos o el WhatsApp se pueden ir dando. Yo tengo una preguntita. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Como dijo Monseñor, cierto que están los instrumentos, cierto, y ahora hay que aplicarlos. ¿La diócesis tiene algún tiempo límite como para empezar a aplicarlos o ya se está aplicando o vamos encaminados? ¿Cómo estamos, Monseñor? No, sí, claro que hemos ido aplicando. Por ejemplo, ya el curso básico lo han hecho 2.000 agentes pastorales. Eso es un paso muy importante. Hemos hecho muchos, no sé cuánto, el número no sé exactamente, en colegios. También a esto se une que los colegios, por su propia exigencia del ministerio, han hecho también su propio caminar en esto. O sea, ¿qué queda ahora? Quedan ir implementando lo que yo llamo, más que todo, cursos sí, pero actitudes que vayan siendo las que hemos de tener frente a este tema. Por ejemplo, le hemos perdido el susto a este tema. Antes era un tema tabú. Uno sabía de un abuso, no me pregunten nada a mí, yo no estoy dispuesto a ir a declarar nada, menos si es contra un agente pastoral, contra un sacerdote, contra una religión, no. Ahora hemos perdido eso y hemos dicho, no, el bien del niño, el bien superior del niño y lo que ha pasado está por encima de lo que a mí me pueda pasar, porque hay un bien espiritual aquí. Entonces, es como un hacerse todo esto, es como una cosa que se va haciendo de a poco. Yo pienso que hemos avanzado y tenemos que ahora pasar al segundo nivel y después tenemos que echar a andar los agentes de base. Ahí en este momento llegamos a tener en 20 parroquias y tener en 40. La gente dice, bueno, ¿y qué el cura nombra a uno? No, pero es que ese uno tiene que ser una persona que primero comprenda, le guste y tenga cabeza un poquito para dedicar a esto. No es cualquiera persona que se le nombra en un encargo que fuera como... No, esto es una cosa muy delicada, tan delicada como transmitir la fe. Entonces, lo que yo puedo sí decir como obispo y Eric y los que trabajan conmigo en esto sí, es que no hemos parado. Eso hemos estado, dele que te pego. O sea, el tema está presente. Somos de las primeras diócesis que cumplió tener todo en sus páginas web, todos los documentos, publicamos en la revista, hacemos estos cursos, nos conseguimos recursos. Todos estos cursos requieren recursos
no para pagarle al obispo, ni a la Sigal, ni al padre Eric. No, simplemente para montarlo, y hay que pagar los Zoom, y hay que tener la máquina para transmitir, y hay que conseguir, qué sé yo. Y conseguimos, por ejemplo, con la iglesia alemana, un pequeño ayuda para hacer este curso que estamos haciendo. Vamos a hacer esto y esto y esto en tal fecha más o menos, y la idea es transmitir todos estos contenidos. Ya los países, la iglesia de los países europeos más ricos que nosotros, está muy interesado en que se haga en todas partes del mundo esto. Entonces yo creo, Gloria, que vamos avanzando bien. Y ahora hay que aplicar el ICE y estas medidas que estábamos hablando antes, que salieron, que entre la cantidad de cosas que han pasado en Chile, de repente no hemos tenido cabeza para dedicarnos. Pero ¿qué pasaría si en cada parroquia hay uno que está atento a esto, que trabaja con el cura y le dice, padre, mire, este lugar no es muy adecuado? Aquí estos baños hay que mejorarlo. Estas charlas que está dando esta persona deben tener estas medidas de protección. No sé. Seguridad, claro. Ya. Gracias, monseñor. Muy bien, Hilda. Gloria. Tenemos a don Hernán Díaz y con esto creo que estaríamos terminando. Terminamos, sí, porque tienen que ir a descansar un rato. Sí, muchas gracias. No, tan solo comentar, monseñor, yo creo que ahora, justamente con toda esta invitación y respuesta que a nivel diocesano y en las comunidades, en las parroquias y en los distintos lugares, se nos ofrece a propósito de la preparación del sínodo del 2023 y esta actitud sinodal que necesariamente nos va a convocar, que es una de las preguntas que delante le dirigían a padre Eric, esto de cómo se comunica esto que es tan necesario para los tiempos que vivimos, y multiplicar este esfuerzo no solo a los agentes pastorales, sino también a todas las personas que forman parte de las distintas comunidades de la diócesis, por lo menos. Y yo creo que ahí hay una enorme oportunidad en esta actitud de iglesia sinodal, en comunión, en participación y misión. Y yo creo que justamente esta es parte de la misión, otorgar y recuperar aquellas confianzas, y como usted decía, dijo delante algo que es sumamente importante, que es este de actuar con rectitud e intención de cara a Dios en el trato con los demás, recuperar el valor del vínculo, pero desde el Señor, con todo el respeto y valor de la persona humana. Y creo que allí hay una ocasión muy particular y muy privilegiada para, como decía delante padre Eric, levantar el tema, poner el tema y dialogar, perdiendo las vergüenzas y los temores, pero sobre todo rescatando aquello que es la rectitud de intención para todo lo que significa el trabajo pastoral y el respeto por la persona, especialmente en este ámbito. Justamente por lo que usted señalaba, esto de generar y potenciar o fomentar muchísimo estas buenas prácticas que se tienen que acentuar. Bien, le agradezco a todos su presencia, sigamos trabajando. La semana pasada yo no voy a estar porque tenemos asamblea plenaria de la conferencia episcopal. Pido a todos, más allá de las contingencias que ocurren y de lo que uno piense, rezar mucho por el momento que vive nuestro país. Hay que tomar decisiones muy delicadas que pueden tener incidencia en la vida de muchas personas y también de la iglesia. Y nuestra arma principal, como le dije la semana pasada, es la oración. Oremos, pero también si vamos a transmitir a la gente que alguna vez puede estar confusa, que nosotros como católicos tenemos que buscar gente en los distintos ámbitos que tenemos que ahora decidir, que no dé lugar a maneras de actuar que son, que pasan allá a la dignidad humana. O sea, aborto libre, está a punto de salir, eutanasia, matrimonio igualitario. Son todas cosas que nos pueden afectar gravemente nuestra forma de vida cristiana. Y uno dice, bueno, pero la iglesia hace lo suyo. Sí, pero resulta que la ley siempre tiene un efecto pedagógico. Cuando algún tiempo atrás se sacó el adulterio como un delito del Código Penal, se me acercó un caballero, una población aquí, y me dijo, padre, pero ahora ya el adulterio no es pecado, porque lo sacaron de la ley. Bueno, eso es lo que entiende la gente. Es así. Efectivamente, porque siempre en el pensamiento cristiano occidental, la legislación, incluso civil de los países, seguía y iba en la línea de los 10 mandamientos. Entonces, cuando yo hago una ley que quita un delito, la gente sencilla que está formada en este pensamiento, que es el pensamiento cristiano,
Dice, bueno, y ahora no es delito. Entonces, no es pecado. No le dije yo, si sigue siendo pecado. Otra cosa es que no nos van a meter preso por eso. Pero en la otra vida las cosas pueden ser complicadas. Entonces, oremos mucho por este tiempo. Que el Señor los bendiga a todos. Y trataré a esta hora, capaz que me meta 5 minutos para escuchar al Padre Eric un momentito allá, después de la jornada de la conferencia, porque a esta hora estamos comiendo, no sé qué es lo que estamos haciendo, pero... Y recen mucho también por esa reunión, que van todos los obispos de Chile. Nos hemos reunido pocas veces en los últimos años, una vez en el año y medio último, y hay que tomar muchas decisiones y resoluciones importantes. Que el Señor los bendiga a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por venir. Agradecemos la presencia de todos y los esperamos en la próxima, Sí, el próximo jueves. Chao, chao a cada Ya, una. chao. Cada uno. chao. Chao, Gracias. monseñor. Muchas gracias. Gracias. Chao, Sigal. noches. Buenas noches. Chao, Buenas noches. Gloria. Chao, Claudia. Saludos a la Carlota. Buenas noches. Buenas noches. Voy a llamarla. Ah, sí. Chao, hermana. Chao, que estén bien. Chao, Sigal. Chao, Chao. Claudia, que estés bien. Buenas noches a todos. Buenas Chao, noches. Sigal. Chao. Adiós, muchas gracias. Chao, Ámbar. Gracias.